Bien, vamos a continuar con la parte de áreas sombreadas. Ahora vamos a estar introduciendo áreas sombreadas con otras figuras diferentes a el círculo. Por ejemplo, el número 1 tenemos que calcular el área sombreada, es decir, estas 4 esquinitas que sobran del cuadrado. ¿Qué es lo que teníamos ahí inicialmente? Teníamos un cuadrado completo de color azul y después le recortamos o le quitamos un círculo de 8 centímetros de diámetro. Entonces, para calcular estos cachitos de áreas sombreadas que se tienen aquí, lo que debemos de hacer es involucrar el área de todas y de cada una de las figuras que están participando en la figura total. Entonces tenemos que calcular para este caso área del cuadrado, ¿sí? Que es la figura principal del contorno, y tenemos que calcular también el área del círculo. Son las dos figuras que están involucradas en esta área sombreada. Vamos primero a calcular el área del cuadrado. Recuerden que la fórmula del área del cuadrado es lado por lado o lado al cuadrado, que es lo mismo que lado por lado, y el área del círculo, que es igual a pi por el radio al cuadrado. Vamos a ver entonces el área del cuadrado. Aquí la voy a poner. Área del cuadrado va a ser igual a lado por lado, entonces el área de este cuadrado va a ser igual a 8 por 8. ¿Por qué? Porque cada lado del cuadrado mide 8. Entonces 8 por 8 nos da 64 centímetros cuadrados. De eso obtengo el área del cuadrado. Ahora vamos a calcular el área del círculo. Área del círculo, voy a poner la A más grande. Área del círculo va a ser igual a 3.14 por el radio al cuadrado. Aquí en este tipo de figuras nosotros tenemos que aprender a sacar los datos. Ya sabemos que necesitamos el radio, pero sin embargo solamente nos están dando como dato este lado del cuadrado. Si este es el lado del cuadrado, yo sé que el diámetro del círculo también mide 8, ¿sí? Entonces, si el diámetro del círculo es igual a 8, entonces el radio, que es la mitad, va a ser de 4 centímetros. Entonces sería 3.14 por 4 al cuadrado. ¿Por qué? Porque el radio ya dedujimos que vale 4. Entonces sería 3.14 por 16. Realizamos esa multiplicación de 3.14 por 16. 3.14 por 16, y esto nos da 50.24 centímetros cuadrados. Entonces ya tenemos el área del cuadrado y el área del círculo. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estas dos áreas? Las vamos a restar. Vamos a poner entonces 64 menos 50.24, y esto nos da 13.76. ¿Sí? Entonces el área sombreada, estos cachitos, estas esquinas que están en azul, vamos a ponerle aquí área sombreada, es igual a 13.76 centímetros cuadrados. Vamos ahora con este ejemplo, con el número 2. Tenemos involucrada el área del rectángulo. Tenemos ahí, es un rectángulo, ya no es un cuadrado como este. Y este es igual a base por altura, que sería 16 por 8. Calculamos el área del rectángulo, que sería 16 por 8, y esto nos da 128. Entonces el área del rectángulo, todo esto, si no estuvieran estos dos círculos azules, sería de 128. Ahora hay que quitarle el área de estos dos círculos blancos porque le fueron recortados, le fueron borrados, fueron eliminados de ahí. Entonces, área del círculo. Área del círculo ya sabemos que es pi por el radio al cuadrado. Bueno, lo voy a poner directo como 3.14 por el radio al cuadrado. Nuevamente nosotros tenemos que aprender a identificar cuál es el valor del radio.
¿sí? Entonces, todo esto vale 16, todo esto vale 8. Entonces, si todo esto vale 8 de aquí a acá, entonces quiere decir que nuestro radio, que es la mitad, va a valer 4, ¿sí? Entonces decimos 4 al cuadrado. Aquí le voy a poner radio igual a 4 porque ya lo dedujimos. Entonces sería 3.14 por 4 al cuadrado, que es 16. 3.14 por 16 y esto nos da 50.24. 50.24. Pero resulta que no tenemos nada más un círculo, sino tenemos dos círculos. Entonces, a esa área que es de 50.24, que corresponde al área de un círculo, la vamos a multiplicar por 2. ¿Por qué por 2? Porque tenemos dos círculos. Si tuviéramos 3 círculos, pues entonces sería por 3. Si tuviéramos 10 círculos, pues sería por 10. Entonces sería 50.24 por 2 y esto nos da 100.48. 100.48. Entonces, el área de los dos círculos fue 100.48 y el área del rectángulo fue de 128. Vamos finalmente a restar área del rectángulo menos el área de los dos círculos, que ya la tenemos calculada. Sería área del rectángulo, que es de 128, menos el área de los dos círculos, que serían 100.48. Realizamos la respectiva resta y esto nos da 27.52. Entonces el área sombreada, vamos a ponerle aquí, área sombreada, va a ser igual a 27.52. 27.52. Como es área, todo esto siempre en centímetros cuadrados, ¿sí? Muy bien, vamos entonces al siguiente. Tenemos involucrado un círculo grande y 3 círculos pequeños. Aquí ya me está dando el radio del círculo grande y el radio de cada circulito pequeño. Entonces vamos a calcular primero el área del círculo pequeño, ¿sí? Entonces, área del circulito, área del círculo pequeño. Ahí yo estoy poniendo para denotar área del círculo pequeño, va a ser igual a 3.14. El radio del círculo pequeño es 2 al cuadrado, bueno, sería 2 al cuadrado, entonces esto sería igual a 3.14 por 4. Vamos a ver cuánto es 3.14 por 4 y esto les da 12.56. Entonces cada área del círculo, cada circulito pequeño es de 12.56. Tenemos 3 círculos pequeños, entonces eso lo multiplicamos por 3 y nos da 37.68. Sería 12.56 por 3 porque son 3 círculos. Y esto nos da 37.68 centímetros cuadrados. Todo eso en centímetros cuadrados. Ya tenemos el área de los 3 círculos. Ahora vámonos con el círculo grande. Área del círculo grande sería 3.14. Nos están dando el radio, que es 8. Y esto lo elevamos al cuadrado. Entonces, área del círculo grande va a ser igual a 3.14 por 64. 8 al cuadrado es 8 por 8, 64. Entonces sería 3.14 por 64. 3.14 por 64. Y esto nos da 200.96. El área del círculo grande es igual a 200.96 centímetros cuadrados. Ahora, ¿qué nos queda? Restar área del círculo grande, aquí lo voy a poner, área del círculo grande menos el área de los 3 círculos, que ya lo tenemos calculado, sería de 200.96 menos la de los 3 circulitos, que acá la teníamos, 37.68, ya no me va a caber, y realizamos la respectiva resta, menos 37.68
y esto nos da 163.28. 163.28. Ahí centímetros cuadrados, ya no me cabe ahí, pero ustedes ahí lo realizan. Y estos son los cálculos que tendríamos que hacer para encontrar el área sombreada en donde tenemos involucradas más de una figura. Bien, entonces los copiamos en su cuaderno y vamos entonces a realizar los ejercicios de práctica. Recuerden que el secreto de estos ejercicios está en calcular el área de todas las figuras que están participando y después realizar la respectiva resta. Entonces tenemos los ejercicios, tenemos el número 1, tenemos un cuadradito de 8 centímetros de lado. Luego tenemos el circulillo. ¿Sí? Ah, mentira, pero creo que el ejemplo que hice fue ese, ¿no? De 8. Bueno, vamos a ponerle aquí de 10 centímetros de lado. Y calcular en todos ellos el área sombreada. Aquí tendrían que calcular el área del cuadrado menos el área del círculo, en donde el radio sería de 5 centímetros. Vamos a hacer otro. Igual tenemos el cuadrado menos el círculo y el área sombreada también hay que calcularle, y este mide 12 centímetros de lado. Después tenemos el número 3, también muy parecido al ejemplo que yo hice. Tenemos los dos círculos ahí y vamos a calcular solamente el área sombreada, las esquinitas que quedan. De este lado mide 12 y de este lado mide 6. Entonces ustedes tienen que ahí que identificar cuánto mide el radio del círculo, calculan el área del círculo y luego lo multiplican por 2. Luego tenemos otro cuadrado, pero ahora le vamos a meter área sombreada, 4 circulitos, lo que queda una vez que le recortamos los 4 circulitos a la hoja. De este lado es un cuadrado de 20 centímetros de lado. Luego tenemos el número 5. Uno, 2, 3, 4, 5 círculos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y calculamos todo el área sombreada, que es estas esquinitas, estos cachitos que quedan ahí. Una vez que le recortamos los círculos a la hoja cuadrada, ¿cuánto queda ahí? ¿Sí? Entonces, sabemos que de este lado mide 16 centímetros. ¿Sí? Entonces, si de este lado mide 16 centímetros, entonces cada círculo de estos mide 8 y entonces el radio sería de 4. ¿Sí? Y entonces ustedes tienen que deducir cuánto mide de este lado. Si cada diámetro mide 8, serían 1, 2, 3, 4, 5 por 8. De este lado sería 40, ¿no? Ya dijimos que cada radio mediría de 4. Entonces sería área del rectángulo, calculan el área de un círculo y lo multiplican por 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 círculos. El número 6, tenemos un botón. ¿Sí? Tenemos un círculo grande menos 4 circulitos chiquitos. Ya nos están dando el radio del círculo grande, que es de 8 centímetros.
Y el radio del círculo, de los circulitos pequeños, es de 1 centímetro. Finalmente hay que calcular el radio del círculo grande, luego el radio del circulito pequeño por 4 y luego lo restamos del círculo grande. Y finalmente tenemos este otro. Es el círculo grande menos el área de los 3 circulitos chiquitos. Tenemos un diámetro todo completo de 12 centímetros, entonces el radio del círculo grande es de 6 centímetros y el radio pequeño sería de 2 centímetros. Ajá. Muy bien, entonces les doy los respectivos resultados para que vayan verificando. Como lo cambié, no lo tengo. Este sería de 30.96, este sería de 15.48, este sería de 86, este sería de 137.6, el botón de 188.4 y este de 75.36. Muy bien, entonces nos vemos en la siguiente clase.